Nadie hizo nada. Cuando una anciana cayó al suelo en medio del mercado y fue humillada delante de todos. Nadie, excepto una joven que decidió enfrentarse a una mujer rica y arrogante, sin imaginar que aquel gesto cambiaría su vida para siempre. Lo que parecía una simple discusión, escondía una verdad que nadie estaba preparado para descubrir. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella mañana de primavera en Sevilla tenía algo especial, aunque nadie parecía notarlo. El mercado de Triana comenzaba a llenarse poco a poco. Los vendedores acomodaban sus productos. El aroma del café se mezclaba con el de las frutas maduras, y las voces de las personas mayores llenaban el aire con conversaciones pausadas. Lucía Herrera caminaba entre los puestos con una expresión serena, aunque en su interior llevaba una pequeña tristeza. Hacía apenas una hora había salido de otra entrevista de trabajo con la misma respuesta de siempre. Ya te llamaremos. A sus 33 años, sabía que no era falta de esfuerzo. Simplemente, las oportunidades no llegaban. Aún así, decidió no ir directamente a casa. Como cada semana, pasaría por el puesto de sus padres para ayudar un rato. Mientras avanzaba entre la gente, un coche elegante apareció cerca de la entrada del mercado. El conductor tocó el claxon con insistencia, impaciente por abrirse paso entre los peatones. El sonido rompió la calma del lugar. Entre quienes se giraron estaba doña Carmen Álvarez, una mujer de 75 años que sostenía una pequeña cesta con verduras. El ruido la tomó por sorpresa. Dio un paso en falso. Perdió el equilibrio y cayó al suelo. Las verduras rodaron a su alrededor. Durante unos segundos, nadie hizo nada. Algunos miraron. Otros siguieron su camino. Entonces, la puerta del coche se abrió. De él bajó una mujer elegante, vestida con ropa impecable y una expresión de impaciencia contenida. Era Isabela Cruz. Observó la escena con el ceño fruncido. Debería tener más cuidado, dijo. Hay gente que tiene cosas importantes que hacer. Doña Carmen intentó incorporarse, avergonzada. Perdona, hija. El ruido me asustó. Pero Isabela apenas le prestó atención. A cierta edad, lo mejor es quedarse en casa, añadió. Así se evitan problemas. Fue en ese momento cuando una voz rompió la tensión. Eso no es justo. Lucía ya estaba arrodillándose junto a la anciana. Con cuidado. La ayudó a levantarse. ¿Se encuentra bien?, preguntó en voz baja. Sí, hija, gracias. Lucía recogió las verduras una a una, sin prisa. Sus zapatos se ensuciaron, pero no pareció importarle. Luego le ofreció una botella de agua. Isabela observó la escena con una leve sonrisa. ¿De verdad haces todo eso por alguien que ni conoces? Lucía respiró hondo antes de responder. No necesito conocerla para tratarla bien. Hubo un breve silencio. Lucía añadió, con firmeza tranquila. Podría ser la madre de cualquiera, o la abuela de alguien. Solo por eso merece respeto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Doña Carmen la miró con una emoción difícil de ocultar. No era solo gratitud, era algo más profundo. Isabela negó con la cabeza. Veremos hasta dónde te lleva esa forma de pensar, murmuró antes de marcharse. Lucía no respondió. Terminó de acomodar la cesta y ayudó a la anciana. Los zapatos se limpian, dijo con una pequeña sonrisa. Pero no siempre hay alguien que se detenga cuando hace falta. Doña Carmen la observó unos segundos. ¿Por qué haces esto por mí? Lucía dudó apenas un instante. Porque es lo correcto. No hubo más palabras. Mientras Lucía se alejaba, doña Carmen permaneció quieta, siguiéndola con la mirada. En su expresión había algo distinto, como si acabara de encontrar algo que llevaba tiempo buscando. Aquel día, en medio de un mercado lleno de desconocidos, alguien había demostrado que la bondad todavía existía, y aunque Lucía no lo sabía,
Ese pequeño gesto cambiaría mucho más que una simple mañana. Esa noche, la casa de la familia Álvarez estaba en silencio. Un silencio distinto al del mercado por la mañana. Allí no había voces ni risas. Solo el sonido suave de los cubiertos y una conversación que avanzaba con calma. Doña Carmen observaba a su nieto desde el otro lado de la mesa. Alejandro Álvarez, a sus 38 años, tenía todo lo que muchos deseaban: éxito, estabilidad, una empresa consolidada. Y sin embargo, en su mirada había algo que no podía comprarse: una soledad persistente. Hoy ocurrió algo curioso, dijo ella finalmente. Alejandro levantó la vista. ¿En el mercado otra vez, abuela? Sí, pero esta vez fue diferente, con tranquilidad. Comenzó a contar lo sucedido. Habló de la caída, de la indiferencia de la gente y de la joven que se había detenido sin dudarlo. Alejandro escuchó en silencio. No parecía buscar nada, continuó Carmen. Solo hizo lo correcto. Alejandro dejó los cubiertos. A veces la gente actúa así para parecer buena, respondió. No siempre es lo que parece. Doña Carmen lo miró con ternura. ¿Y si esta vez te equivocas? Él no respondió enseguida. Su mente volvió a una etapa que prefería olvidar. Una relación que terminó cuando todo era incierto. Y cuando el éxito llegó, también regresaron las dudas. Desde entonces, se volvió más prudente, más distante y más solo. No digo que no exista gente así, añadió, solo que es difícil encontrarla. Doña Carmen sonrió levemente. Quizá no estás mirando en el lugar correcto. La conversación terminó, pero sus palabras no desaparecieron del todo. Al día siguiente, Sevilla despertó con la misma luz cálida. Alejandro conducía cerca del mercado cuando su coche comenzó a fallar. Se detuvo hacia un lado, resignado a esperar, mientras hablaba por teléfono. Su mirada se desvió hacia la acera opuesta. Allí vio una escena familiar. Una joven ayudaba a una mujer mayor con unas bolsas. No había prisa, no buscaba atención. Solo estaba allí, como si fuera lo más natural. Alejandro entrecerró los ojos. Era ella. Lucía. La mujer agradeció y se marchó. Lucía respondió con naturalidad, como si no fuera nada especial. Alejandro sintió algo inesperado. No era sorpresa, era curiosidad. Guardó el teléfono sin darse cuenta. Dudó unos segundos. No solía acercarse a desconocidos. Durante mucho tiempo había mantenido cierta distancia, como si eso lo protegiera. Pero algo en aquella escena lo hizo cambiar de idea. Cruzó la calle. «Buenos días», dijo. Lucía levantó la vista. «Buenos días». El silencio fue breve. «He visto lo que acaba de hacer». Lucía sonrió ligeramente. «Ayudar con unas bolsas no es nada especial». Alejandro dejó escapar una leve risa. «Quizá no, pero no todo el mundo se detiene». Ella lo miró con calma. Tal vez debería ser lo normal. Aquella respuesta lo sorprendió. No había intención de impresionar, solo sinceridad. «Tiene razón», dijo. «Aunque a veces lo normal parece escaso». Lucía asintió. El ruido del mercado seguía alrededor. Pero para Alejandro, por un momento, todo parecía más simple, más real. Cuando el mecánico llegó, él no reaccionó de inmediato. Seguía mirando a Lucía, como si intentara entender algo que no podía explicar, y sin darse cuenta, sonrió. Una sonrisa distinta. Algo que hacía tiempo no sentía. En los días que siguieron, Sevilla continuó con su ritmo habitual. Pero para Alejandro Álvarez, algo había cambiado de manera sutil. No era algo evidente, ni algo que pudiera explicar con facilidad. Pero cada vez que pasaba cerca del mercado de Triana, su atención se dirigía casi sin querer hacia el mismo lugar. Lucía Herrera, sin saberlo.
se había convertido en una presencia inesperada en sus pensamientos. La primera vez que volvieron a encontrarse fue por casualidad, o al menos, así lo parecía. Alejandro caminaba sin prisa, como si tuviera tiempo de sobra, algo poco común en su vida. La vio hablando con uno de los vendedores, sonriendo mientras organizaba unas cajas de frutas, junto a un joven que la ayudaba en silencio. «Buenos días», dijo él al acercarse. Lucía levantó la vista y lo reconoció de inmediato. «Buenos días, el del coche», respondió con una ligera sonrisa. Aquella forma sencilla de recordarlo hizo que Alejandro riera suavemente. «Espero que eso no sea lo único que recuerde de mí». «De momento, es suficiente», contestó ella con naturalidad. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron de cosas simples, del mercado, del calor que empezaba a sentirse en la ciudad, de lo difícil que a veces era encontrar un momento de tranquilidad. No había preguntas incómodas, ni silencios tensos, solo una sensación de cercanía que ninguno de los dos intentó definir. En los días siguientes, volvieron a cruzarse más de una vez. A veces solo intercambiaban unas palabras, otras. Caminaban juntos unos minutos. Nada planeado, nada forzado, pero suficiente para que esa presencia se volviera familiar. Una tarde, decidieron sentarse en una pequeña cafetería cercana. Era un lugar sencillo, con mesas de madera y el sonido constante de tazas chocando suavemente. Nada que ver con los restaurantes elegantes que Alejandro solía frecuentar. Y sin embargo, se sintió más cómodo allí de lo que esperaba. «¿A qué te dedicas?», preguntó Lucía mientras removía su café. Alejandro dudó apenas un segundo. «Trabajo en el sector de la alimentación», respondió, sin dar más detalles. Lucía lo miró con una leve sonrisa, como si hubiera notado la respuesta incompleta. «Eso suena a una forma elegante de no explicar demasiado». Él soltó una pequeña risa. «Puede ser». Lucía no insistió, y ese gesto, esa falta de curiosidad interesada, llamó aún más la atención de Alejandro. No intentaba impresionar, ni sacar ventaja de la conversación, simplemente hablaba. Luego fue el turno de ella. Lucía habló de su vida con una sinceridad tranquila. Le contó que había estudiado administración, que llevaba tiempo buscando una oportunidad laboral y que, mientras tanto, ayudaba a sus padres en el mercado. Pero no lo decía con resignación, lo decía con dignidad. «Trabajar nunca me ha molestado», comentó. «Lo difícil no es empezar desde abajo, es olvidar quién eres cuando las cosas empiezan a ir bien». Aquellas palabras quedaron resonando en Alejandro más de lo que esperaba. No por lo que decían, sino por la forma en que las decía. «¿Y qué te gustaría hacer?», preguntó él, genuinamente interesado. Lucía pensó unos segundos antes de responder. «Me gustaría tener una pequeña tienda», dijo finalmente. «Un lugar sencillo, donde la gente pueda comprar con confianza, sobre todo las personas mayores. A veces necesitan más que productos, necesitan sentirse escuchadas». Alejandro la observó en silencio. Había conocido a muchas personas con grandes proyectos, ideas ambiciosas y planes llenos de números. Pero aquello era diferente. No hablaba de crecer rápido ni de ganar más. Hablaba de algo más humano, algo que no se podía medir con cifras. Y eso le resultaba difícil de ignorar. Cuando salieron de la cafetería, el sol comenzaba a bajar lentamente, tiñendo las calles de Sevilla con una luz cálida. «Ha sido una buena conversación», dijo Alejandro. «Sí», respondió Lucía. «A veces las cosas simples son las que más se agradecen». Se despidieron sin promesas, sin planes concretos, pero en ambos quedó la sensación de que aquello no había terminado, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Esa misma tarde, doña Carmen observaba desde la ventana de su casa, pensativa.
Había escuchado lo suficiente de su nieto en los últimos días para entender que algo estaba cambiando, aunque él no lo reconociera todavía. Cuando Alejandro mencionó a Lucía sin darse cuenta, Carmen lo supo, y cuando, días después, vio a la joven en el mercado, no tuvo ninguna duda. Era la misma persona, la misma que la había ayudado sin esperar nada. Una leve sonrisa apareció en su rostro. A veces, la vida no une a las personas por casualidad. A veces, simplemente espera el momento adecuado. Esa noche, tomó una decisión. Invitaría a Lucía a su casa. No como una prueba, sino como una oportunidad. Lucía aceptó la invitación sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. La casa de la familia Álvarez se encontraba en una zona tranquila de Sevilla, rodeada de jardines bien cuidados y calles silenciosas. Cuando Lucía llegó aquella tarde, no pudo evitar detenerse unos segundos antes de tocar el timbre. No era un lugar como los que solía visitar. Había algo en ese entorno que imponía respeto, pero también una distancia que no sabía si podría cruzar con facilidad. Respiró hondo y llamó a la puerta. Fue doña Carmen quien abrió. Su sonrisa, cálida y sincera, contrastaba con la elegancia del lugar. «Me alegra que hayas venido, hija», dijo con suavidad. Lucía respondió con una sonrisa, aunque en su mirada persistía una ligera duda. «Gracias por invitarme. No esperaba algo así». Al entrar, sus pasos se volvieron más lentos. Observó los detalles de la casa, los muebles, las fotografías en las paredes. Todo hablaba de una vida distinta, de una historia que no encajaba con la imagen sencilla que tenía de aquella anciana del mercado. Entonces lo vio. Alejandro estaba allí, de pie, observándola con una expresión difícil de interpretar. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Lucía lo miró. Luego volvió la vista hacia doña Carmen. Y poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. «Usted», murmuró, sin terminar la frase. Doña Carmen asintió con calma. «Sí, hija, hay cosas que no te conté aquel día». Lucía no dijo nada. No estaba enfadada, pero sí sorprendida, y en el fondo, también un poco incómoda, como si de repente todo hubiera cambiado de lugar. Se sentaron en el salón. Nadie parecía tener prisa por hablar. Finalmente, fue Carmen quien rompió el silencio. «Esta casa, esta familia, forman parte de mi historia, y Alejandro es mi nieto». Lucía bajó la mirada por un momento. No era el dinero lo que le incomodaba. Era la sensación de no haber visto todo con claridad desde el principio, de haber estado en una situación que no entendía del todo. «Entonces, ¿todo fue una casualidad?», preguntó con voz contenida. Alejandro dio un paso adelante. «Cuando te conocí, no sabía quién eras», respondió con sinceridad. «Y tampoco sabía que eras la persona que ayudó a mi abuela». Lucía lo miró, buscando en su expresión alguna señal de duda, pero no la encontró. «Pero ahora sí lo sabes», dijo ella. «Sí». El ambiente se volvió más denso. Doña Carmen intervino con suavidad. «Nunca fue una prueba, Lucía. Yo no necesito poner a nadie a prueba para saber cómo es». Lucía asintió lentamente, aunque algo dentro de ella seguía resistiéndose. «Entiendo», respondió. «Pero no es fácil. Sentirse observada sin saberlo». Carmen aceptó esas palabras sin discutirlas. «Tienes razón». Alejandro, por su parte, parecía buscar las palabras adecuadas. No estaba acostumbrado a explicar lo que sentía, y menos aún en una situación así. «Lo que ha pasado entre nosotros», comenzó, «no tiene que ver con esto». Lucía levantó la mirada. «¿Seguro?», preguntó. «Porque ahora todo parece diferente». No había reproche en su voz, solo una verdad que no podía ignorar. Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que no podía resolverlo con una explicación rápida.
Solo puedo decirte que nada de lo que sentí al hablar contigo fue falso, dijo finalmente. Lucía lo observó durante unos segundos, en silencio. Luego respiró hondo. No dudo de eso, admitió. Pero tampoco quiero que las cosas cambien por lo que tienes, o por lo que yo no tengo. Aquellas palabras no eran defensa, eran un límite. Doña Carmen sonrió ligeramente. Aquella respuesta no la sorprendía. Por eso mismo te invité, dijo. Porque quería conocerte mejor. No por lo que tienes, sino por lo que eres. Lucía bajó la mirada, pensativa. Parte de ella quería creer en esas palabras. Otra parte, todavía dudaba. Agradezco la intención, respondió. Pero no puedo aceptar ayuda. Si eso significa sentir que todo tiene un precio. Alejandro frunció ligeramente el ceño. No se trata de eso. Para mí sí, contestó ella con suavidad. Lo que hice aquel día no fue un intercambio. El silencio regresó. Pero esta vez no era incómodo. Era necesario. Carmen observó a ambos con atención. Había algo valioso en aquella tensión. Algo que no debía resolverse con prisa. Alejandro dio un paso más cerca. Entonces no será ayuda, dijo. Será una oportunidad. Lucía lo miró, sin entender del todo. ¿A qué te refieres? A tu idea, respondió él. La tienda de la que hablaste. Lucía permaneció en silencio. No sería un regalo, continuó Alejandro. Sería un proyecto, una inversión real, con tus decisiones, tu esfuerzo y tu control. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Lucía no respondió de inmediato. No porque dudara de la propuesta, sino porque necesitaba entender lo que implicaba aceptar algo así, sin perder lo que la definía. Miró a doña Carmen, que la observaba con serenidad, y por primera vez desde que había llegado, no sintió solo distancia, sintió algo distinto, como si, detrás de todo aquello, hubiera una intención sincera, pero aún no estaba lista para decidir. Con el paso de las semanas, Raíces de Lucía comenzó a convertirse en algo más que una simple tienda. No era grande, ni llamativa, pero tenía algo que muchos lugares habían perdido con el tiempo. Cercanía. Cada mañana, Lucía abría temprano, saludaba a los vecinos por su nombre, ayudaba a las personas mayores a elegir sus productos, y muchas veces se tomaba unos minutos para escuchar historias que no tenían prisa. Para ella, aquello no era solo trabajo, era una forma de cuidar. Alejandro observaba ese crecimiento con una mezcla de orgullo y admiración. Había participado en muchos proyectos a lo largo de su vida, pero ninguno le había parecido tan auténtico. Sabía que el éxito de la tienda no venía del dinero invertido, sino de la forma en que Lucía trataba a las personas. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Isabela Cruz seguía cada paso desde la distancia. Al principio, pensó que aquello no duraría, que con el tiempo, Lucía terminaría mostrando lo que realmente era. Pero no ocurrió. Y eso, lejos de tranquilizarla, empezó a inquietarla. Cada vez que veía una fotografía de Alejandro sonriendo junto a Lucía, algo dentro de ella se tensaba. No era solo orgullo, era miedo. Miedo a perder un lugar que durante años había creído suyo, a quedarse fuera de una vida que siempre pensó que le pertenecía. Durante mucho tiempo, había estado cerca de Alejandro, formando parte de su entorno, esperando el momento adecuado que nunca llegó. Fue entonces cuando decidió actuar. Al principio, fueron comentarios discretos, palabras dejadas caer en conversaciones, insinuaciones que parecían inocentes. Después, los rumores comenzaron a tomar forma.
Algunas personas empezaron a decir que Lucía había abierto su tienda gracias al dinero de Alejandro, que su amabilidad no era más que una estrategia bien pensada. Lucía escuchó esos comentarios, y aunque le dolieron, no permitió que cambiaran su forma de actuar. Aún así, hubo momentos en los que, al quedarse sola, esas palabras regresaban con más fuerza de la que le gustaría. Una mañana, una clienta habitual dudó antes de hablar. «Hija, ¿es verdad lo que dicen?» Lucía la miró con serenidad. «Depende de lo que haya escuchado», respondió con suavidad. La mujer bajó la mirada, incómoda. «Dicen que todo esto no es tan sencillo como parece». Lucía esbozó una leve sonrisa. «Nada en la vida lo es», contestó. «Pero si quiere saber cómo trabajo, puede venir cada día y verlo por usted misma». La mujer asintió lentamente, como si aquella respuesta fuera suficiente. Y lo fue. Pero los rumores no desaparecieron del todo. Alejandro, al enterarse, reaccionó con rapidez. «Esto no está bien», dijo una tarde. «No puedes dejar que hablen así de ti». Lucía lo escuchó en silencio. «Podríamos detenerlo fácilmente», continuó él. «Solo hace falta una llamada». Ella negó con calma. «No quiero que la gente confíe en mí por lo que tú puedes hacer», respondió. «Quiero que confíen por lo que ven». Alejandro la miró, comprendiendo cada vez más la firmeza de esa decisión. «Pero no quiero verte pasar por esto». Lucía sostuvo su mirada. «No estoy sola». Aquellas palabras tuvieron más peso que cualquier argumento. Mientras tanto, Isabela observaba cómo sus intentos no daban el resultado esperado. La tienda seguía funcionando. La gente seguía entrando. Y Alejandro no se alejaba. Eso fue lo que más le dolió. Durante días pensó en otra forma, algo más directo, algo que no dejara dudas. Sabía exactamente dónde atacar para que el daño fuera creíble. Fue entonces cuando recordó a Diego. Lo había visto en la tienda, ayudando en silencio. Sabía que no estaba pasando por un buen momento. Su madre estaba enferma y las deudas comenzaban a acumularse. Isabela lo buscó. La conversación fue breve, pero suficiente. «Solo tienes que hacer algo sencillo», le dijo. «Nadie saldrá perjudicado, excepto quien no merece estar donde está». Diego dudó. «Lucía no es así», respondió. «Yo la conozco». Isabela sostuvo su mirada, firme. «No te estoy pidiendo que la conozcas mejor», dijo. «Te estoy ofreciendo una salida». Le mostró una pulsera elegante. «Solo tienes que colocarla en su bolso durante la próxima reunión». Diego sintió un nudo en el estómago. «Y luego, la verdad saldrá a la luz», respondió Isabela con una leve sonrisa. Diego no respondió de inmediato. Pensó en su madre, en las facturas, en la presión que llevaba semanas acumulando. Y también, casi sin querer, activó el grabador de su teléfono, como si una parte de él no terminara de confiar en aquella conversación. Por un momento, aceptó. Pero al salir de aquel encuentro, algo dentro de él no estaba en paz. Recordó cada vez que Lucía lo había tratado con respeto. Cada conversación, cada gesto, cada palabra sin juicio. Y por primera vez, dudó de su propia decisión. El día de la reunión familiar se acercaba. Y con él, una verdad que no todos estaban preparados para enfrentar. La casa de la familia Álvarez estaba especialmente animada aquella tarde. No era una celebración ostentosa, sino una reunión sencilla para que ambas familias pudieran conocerse mejor. Sobre la mesa, los platos tradicionales se mezclaban con conversaciones tranquilas. Lucía permanecía cerca de sus padres, con una mezcla de nervios y serenidad. No era un lugar al que estuviera acostumbrada, pero la forma en que doña Carmen los había recibido hacía que todo resultara más cercano. «Aquí no importan los apellidos», había dicho la anciana.
Hoy solo somos una familia. Aquellas palabras la habían tranquilizado. La conversación fluía, hasta que la puerta se abrió. El silencio llegó de inmediato. Isabela Cruz apareció en la entrada. Durante años había formado parte del entorno cercano de Alejandro, y su presencia aquella noche había sido aceptada más por costumbre que por verdadera cercanía. «Perdonen que interrumpa», dijo, «pero hay algo que todos deberían saber». Alejandro frunció el ceño. «Isabela, este no es el momento». «Precisamente por eso», respondió ella, avanzando unos pasos. Lucía la observó en silencio, sintiendo una incomodidad difícil de explicar. «He perdido una pulsera muy valiosa», continuó Isabela, «y creo que deberíamos buscarla aquí». Nadie habló. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Alejandro. Isabela sostuvo su mirada. «Que quizá no todos somos quienes aparentamos». La tensión se hizo evidente. Lucía dio un paso adelante. «Dilo claramente». Isabela no dudó. «Creo que tu bolso debería revisarse». El silencio fue absoluto. «Mi hija no haría algo así», dijo Teresa con firmeza. Lucía no bajó la mirada. «No tengo nada que ocultar», respondió. «Pero esto no se trata de una pulsera. Solo quiero que todos vean la verdad», insistió Isabela. «¿La verdad ya está aquí?». La voz llegó desde el fondo. Era Diego. Su expresión mostraba decisión, aunque no seguridad. «No hace falta revisar nada», dijo. «Esa pulsera nunca estuvo en el bolso de Lucía». Isabela lo miró, sorprendida. «¿De qué estás hablando?». Diego respiró hondo. «Fui yo. Usted me pidió que lo hiciera». Un murmullo recorrió la sala. «Pero no pude», añadió. «No podía hacerle eso». El silencio volvió. Alejandro dio un paso al frente. «Y no es solo su palabra», dijo, mostrando el teléfono. «Tenemos la conversación». La voz de Isabela llenó la habitación. Cada palabra revelaba el plan. Cuando terminó, nadie habló. Isabela permaneció inmóvil. Ya no había nada que negar. Alejandro la miró con tristeza. «Durante mucho tiempo ignoré cosas que no quería ver, pero eso también fue un error». Isabela bajó la mirada. Había perdido. No por Lucía, sino por las decisiones que había tomado para no aceptar lo que ya había cambiado. Sin decir nada más, se marchó. El silencio que quedó no era incómodo, era necesario. Lucía permanecía en su lugar, procesando lo ocurrido. Diego se acercó con cautela. «Lo siento», dijo. «No debí aceptar». Lucía negó suavemente. «Lo importante es lo que decides hacer después». Doña Carmen sonrió con serenidad. La cena continuó. Pero algo había cambiado. Ya no había dudas. Más tarde, cuando la noche cayó sobre Sevilla, la familia seguía reunida. Las conversaciones volvieron poco a poco, más sinceras. Alejandro observó a Lucía en silencio. Durante mucho tiempo había evitado arriesgarse, pero ella le había enseñado algo distinto, que confiar también era una forma de valentía. Lucía, por su parte, comprendió que no había encontrado un camino más fácil, sino uno más verdadero, un lugar donde podía ser ella misma, sin tener que demostrar nada, ni sentirse fuera de lugar. Doña Carmen los miró con una leve sonrisa. Después de tantos años, su familia volvía a sentirse completa, no por el dinero, sino por las personas que habían decidido quedarse. Aquel día, lo que comenzó como un simple gesto en un mercado, terminó transformando la vida de varias personas de una forma que nadie habría imaginado. No fue el dinero, ni el apellido, ni las circunstancias, sino la forma en que cada uno decidió actuar cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Personalmente, creo que son esas pequeñas decisiones, casi invisibles, las que realmente definen el rumbo de nuestras vidas
incluso cuando no nos damos cuenta en el momento. Esta historia nos recuerda que la bondad sincera puede abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían, y que todos, en algún momento, necesitamos una segunda oportunidad para reconstruir lo que parecía perdido. Al final, no es la riqueza ni la posición lo que sostiene una familia, sino el respeto, la comprensión y la capacidad de mirar a los demás con el corazón abierto. Como una luz tenue que permanece encendida en una casa tranquila. Un solo acto de generosidad puede guiar a alguien en medio de la oscuridad sin hacer ruido. Quizá, en algún momento de nuestras propias vidas, también hemos estado en uno de esos lugares donde todo parecía incierto, y alguien, con un gesto sencillo, hizo la diferencia. Por eso, vale la pena detenerse un instante y pensar, ¿qué tipo de persona queremos ser cuando llegue ese momento? Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a dejar un 1 en los comentarios. Y si crees que podría mejorar o quieres compartir tu opinión, puedes dejar un 0. Tu voz también forma parte de esta historia. Y recuerda, esta es una historia adaptada, pero las emociones que transmite viven cada día en la realidad de muchas personas.